bendición es poder alabar al Señor juntos con canciones que reflejan la verdad bíblica, que exaltan su nombre y que nos edifican. Y es un privilegio estar aquí en esta mañana como la Iglesia de Cristo reunida para alabarle por medio de las canciones, por medio de la lectura de la palabra, de la oración, de las ofrendas, es parte de nuestro culto de adoración, pero también por medio de la exposición bíblica. Y ha sido un gozo estar aquí estos días, apenas un par de días, llenos de comunión fraternal y tiempo en la palabra, pero qué mejor cosa que hacer. Ya vendré otra vez y veré Cali un poquito, pero lo importante es ver a los hermanos y la iglesia, eso es lo que nos llena de gozo y vamos a seguir orando por vosotros, hermanos, y tengo un buen reporte que llevar de vuelta a España para ánimo de todos, ver lo que el Señor está haciendo, no solo aquí en Cali, sino en Colombia, en Bogotá, en otros lugares, hermanos que vienen de distintas regiones, ha sido mucho ánimo conoceros, también de Quito, Ecuador, que incluso los hermanos de la iglesia están siguiendo el culto ahora en directo, de Venezuela, los hermanos de Venezuela estaban por ahí todavía. Qué bendición, ¿verdad? Como el Señor está obrando, y damos gloria a Dios, porque es su palabra la que hace la obra para gloria de su nombre. Os invito a abrir vuestra Biblia en Efesios capítulo 3. Vamos a estar viendo en esta mañana los versículos 20 al 21 y el mensaje esta mañana se titula Soli Deo Gloria. Es un mensaje que es propio, tengo el copyright. Soli Deo Gloria. Nunca habéis oído esto, ¿verdad? Pero Soli Deo Gloria es una expresión en latín que ha llegado a ser icónica de una de las doctrinas fundamentales. Significa esto: solo a Dios sea la gloria. Y esta expresión se popularizó mayormente al formar parte de las conocidas 5 solas, que de alguna manera resumen los postulados fundamentales de la Reforma Protestante. Soli Deo Gloria, sin embargo, es un concepto netamente y primariamente bíblico en la palabra. Significa que todo lo que se ha de hacer para la gloria de Dios, no para el orgullo del hombre ni la autoglorificación humana. Y como cristianos hemos de estar motivados y movidos por la gloria de Dios y así vivir vidas para su gloria. Este pasaje, Efesios 3, versículos 20 al 21, vamos a observar precisamente un llamado a glorificar a Dios. Un llamado a glorificar a Dios. Fijémonos, comenzando el versículo 20, dice así la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran un llamado a glorificar a Dios, un llamado irrenunciable a glorificar a Dios. Y el corazón de este pasaje se encuentra justo en el medio. En el principio del versículo 21, cuando afirma, a Él sea la gloria. Es un llamado a tributar gloria a Dios. A Él. ¿Por qué sabemos que este Él es Dios? ¿Cómo sabemos que este pronombre hace referencia a Dios? Tenemos que observar porque es el mismo al que hace referencia aquel en el versículo 20 y aquel, versículo 21, a Él. Ambos se refieren al antecedente inmediato que observamos al final del versículo 19. Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud ¿de quién? De Dios. A Él hace referencia y si hubiera alguna duda al respecto, el párrafo en el que Pablo ora por los Efesios, versículos 14 al 19, aparece la Trinidad divina, tanto Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Glorificamos al Dios Trino. Así prosigue y dice en el corazón de este pasaje, a Él sea toda la gloria. La palabra gloria aparece a menudo en el Nuevo Testamento. En Efesios ha aparecido ya en 8 ocasiones hasta este punto y es la última vez que aparece. A partir de este capítulo ya no aparece más veces. En Efesios se usa especialmente la palabra gloria para referirse al reflejo de la esencia de una persona. El reflejo de la esencia de una persona, la suma de sus atributos. Y aquí se está refiriendo al
reflejo al esplendor, al poder, al brillo, a la suma de los atributos de Dios. En otras palabras, Él es el único merecedor de tributar toda la gloria que ya tiene y refleja su persona, pero que nosotros hemos de reconocer y ofrecer debidamente. Dios no es más glorioso porque nosotros le damos la gloria. Él ya es glorioso en sí mismo. Nosotros reconocemos una verdad y le tributamos la gloria que Él ya tiene y que Él únicamente merece. Tendemos a acudir a Dios con nuestras peticiones, pero en muchas ocasiones nos olvidamos de venir a Él con el tributo de alabanza que merece su fama, reputación, honor, renombre, celebridad, prestigio. El hombre es adorador por naturaleza. Dios nos creó como seres adoradores. El problema es que adoras a Dios o adoras a la criatura y vivimos en un mundo pagano, en un mundo idólatra, que idolatra a cualquier persona, menos a Dios, que es el único que merece toda la adoración. Por eso se idolatra a los influencers, por eso se idolatra a los jugadores de fútbol, a los famosos, a los políticos, a los modelos, a aquellos que tienen algún tipo de honor en este mundo, y las personas son deslumbradas por su prestigio, por su fama, por su reputación, por su renombre, por su celebridad. Pero eso no es nada en comparación con Dios. Dios es el único verdaderamente merecedor de toda honra y gloria. Pablo irrumpe en adoración a Dios y llama a los hermanos a tributar honra a Dios, participar con Él en lo mismo. Hemos de adorar a Dios no solo por lo que ha hecho y hará, sino por quién es Él. Y según conoces más a Dios y profundizas en los atributos de Dios, vas a conocer más su gloria y vas a estar más motivado a adorarle como Él merece. Solo una persona que conoce verdaderamente a Dios puede adorarle como Él merece. Y en realidad, en ese proceso de conocimiento de Dios, nunca vamos a llegar al punto de decir, yo ya le conozco perfectamente. Sino que según crecemos en el conocimiento de Dios, crecemos en nuestro asombro, y según crecemos en el asombro de un corazón regenerado verdaderamente, crecemos en adoración a Él, dándole la gloria. Todo el pasaje gravita en torno al principio, el versículo 21 que acabamos de observar. Y así es un llamado a glorificar a Dios. A Él sea la gloria. Pero vamos a ver este llamado a glorificar a Dios desde 4 vertientes. Esto es como acudir a una montaña, y aquí en Colombia tenéis bastantes montañas, ¿verdad? En España también tenemos bastantes montañas. Y acudes a una montaña y una montaña tiene varias vertientes por las que puedes acceder a la cumbre. Generalmente hay 4 vertientes por las cuales puedes acceder, aunque pueda haber más, depende de la montaña. La vertiente norte, la vertiente sur, la vertiente este, la vertiente oeste. Así nos vamos a aproximar a este llamado a glorificar a Dios desde 4 vertientes del llamado a glorificar a Dios. 4 ángulos distintos que nos van a llevar al mismo punto, a la cumbre, que es glorificar a Dios. La primera vertiente del llamado a glorificar a Dios es glorifica a Dios por su capacidad. Glorifica a Dios por su capacidad. Fijémonos, versículo 20, primera parte. Y aquel que es poderoso para hacer todo, glorifica a Dios por su capacidad. Dios tiene toda capacidad, es lo que está afirmando esta primera parte del versículo 20, y por ello es digno de adoración. Fijémonos, comienza diciendo específicamente, y a aquel que es poderoso. No está diciendo que Dios solo tiene poder y que se caracteriza por este poder, está diciendo que Él es, en esencia, poderoso. Poderoso significa y se refiere a la capacidad de alguien de llevar a cabo algo. En este caso está diciendo que Dios tiene la capacidad de actuar, la habilidad de realizar su voluntad. Siempre, inevitablemente. Su poder es extraordinariamente grandioso, es incomparable, imparable, inabarcable, supereminente, asombroso. Dios tiene la capacidad para actuar.
es decir, la fuerza energética para llevar a cabo su plan. Pero Dios tiene el dominio y control absoluto que nada ni nadie puede frustrar. Y esto es debido a su capacidad innata, de acuerdo a su naturaleza y atributos. En otras palabras, Dios es omnipotente. Y usa esa omnipotencia para llevar a cabo sus planes en el universo, pero de manera especial en la vida de los creyentes. No es la primera vez que en el libro de Efesios se encuentra una referencia a que Dios es poderoso. En Efesios 1:19, Pablo oraba para que los creyentes en Éfeso tuvieran un mejor y mayor conocimiento de Dios y precisamente de que Él es poderoso, uno de esos atributos. Y Efesios 1:19 dice, para que sepáis cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Y a continuación enumera cómo Dios ha usado su capacidad para llevar a cabo su plan. Y los versículos 20 al 23 es una pequeña muestra de la extraordinaria grandeza de su poder. Mira esto, Dios resucitó a Cristo entre los muertos. Dios sentó a Cristo a su diestra en los lugares celestiales. Dios puso todo bajo los pies de Cristo y le dio a Cristo por cabeza a la iglesia, quien Cristo es Dios mismo. ¿Quién podría hacer algo así? Esa es solo una pequeña muestra de la extraordinaria grandeza de su poder. Nada se escapa del dominio de Dios para llevar a cabo su plan perfecto en el universo, pero específicamente en la vida de sus hijos, a los cuales ama. Dios nunca tiene plan B, Dios siempre tiene plan A y se cumple de acuerdo a su buena voluntad, que siempre es agradable y perfecta. Esta es una roca, es un cimiento inamovible en el cual podemos estar seguros y no tambalear aunque las tormentas de la vida y los sinsabores y las decepciones nos tambalean, ¿verdad? Pero estamos afianzados en que el Dios poderoso sigue en control y sigue llevando a cabo su voluntad. Él tiene la capacidad de hacerlo. Esta capacidad poderosa de Dios no tiene límites. Fijémonos, versículo 20 continúa y dice, para hacer todo. Dios no solo tiene la capacidad, sino que lo hace para hacer. Él usa esa capacidad conveniente y necesariamente y tiene una capacidad ilimitada. Dios puede hacer todo. Hice un estudio exhaustivo de esta palabra todo y descubrí que significa todo. Nada se excluye. No hay una mejor palabra con la que describirlo. La capacidad poderosa de Dios es ilimitada. Nada se escapa de su capacidad y poder. No hay nadie como Dios, porque todos tenemos limitaciones. Todos, salvo Dios. Una persona puede ser muy capaz en algunas áreas, pero no lo va a ser en otras. Y aún en las áreas en las que tiene mucha capacidad, toda persona tiene limitaciones en su capacidad. Llega un momento en el que llega a su tope, a su límite, y no es un techo de cristal, es un techo de hormigón armado. Es irrompible. Para nosotros en muchas ocasiones es un quiero y no puedo. Sin embargo, si Dios quiere, puede. Siempre en todo. Dios no tiene techo. Dios no tiene límite. Dios no tiene tope. Su capacidad es poderosa para hacer lo que quiera de acuerdo a su plan y por ello es digno de la adoración. Fijémonos, un breve repaso de algunos de los episodios del currículum vitae de la capacidad poderosa de Dios nos muestra cuán asombrosa es su capacidad. Dios creó el universo en 6 días. Inundó la tierra completamente con el diluvio. Colocó a José como uno de los hombres más poderosos e influyentes de la tierra en su tiempo. Liberó y sacó a su pueblo de Egipto, la nación más poderosa de aquella época. Abrió el mar Rojo en 2 para que pasaran por tierra seca. Derrotó a los amorreos con granizo. Libró del horno de fuego a Sadrac, Mesac y Abednego. Dios
en la persona de Jesucristo, alimentó a miles con unos cuantos panes y peces, curó a enfermos, expulsó a demonios, calmó tempestades, anduvo sobre las aguas, resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, al mismo Lázaro. Dios, en la persona del Espíritu Santo, convence de pecado, justicia y juicio, da vida espiritual a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, transforma la vida de cualquier persona, consuela al desalentado, enseña conforme a su sabiduría y hace a los creyentes más semejantes a Cristo. Y esta es una mera muestra de cómo es Dios. ¿Qué no puede hacer Dios? Nada. Dios es inmensamente poderoso y tiene la capacidad innata para hacer lo que quiera, y así Él es digno de adoración. Nadie merece tal adoración porque nadie tiene tal capacidad. Ahora, ¿cómo podemos crecer en nuestra adoración a Dios por su capacidad? Lo podemos resumir con una sola palabra: conociendo. Conociendo de Dios y sus atributos lleva a la adoración. Para glorificar a Dios primero has de conocerle. Haber oído hablar de Él no es suficiente, saber cosas sobre Él no es bastante, tienes que conocerle, y la única manera de conocer a Dios verdaderamente es por medio de su Hijo Jesucristo, quien le ha dado a conocer. Juan 1:18 afirma: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo por medio de Cristo puedes conocer a Dios. Y solo los que están en Cristo, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y creído en Él como su Señor y Salvador, pueden genuinamente adorarle porque le conocen por medio de Cristo. Ahora, para ahondar en nuestra adoración, hemos de profundizar en sus atributos. Dios es omnipotente, Dios es ecuánime, Dios es misericordioso, justo, bondadoso, amoroso, paciente, eterno, infinito, inmutable, independiente, omnipresente, omnisciente, perfecto, sabio, soberano, perfecto, santo, lleno de gracia, de verdad, fidelidad. Todas sus perfecciones son fruto de su capacidad. Dios no es solo capaz de todas estas perfecciones, sino que Él es todas estas perfecciones, ya que forman parte de su esencia divina y como tal afecta de acuerdo a su capacidad innata e intrínseca. Cuanto más te zambulles en el conocimiento de Dios, más te vas a dar cuenta que por mucho que bajes, nunca vas a llegar al fondo. ¿Cómo no vamos a adorar a Dios? ¿Quién es como Dios? ¿Quién tiene la capacidad de Dios? Que levante la mano. Esa es la primera vertiente del llamado a glorificar a Dios. Comienza por su capacidad. Glorifica a Dios por su capacidad. La segunda vertiente del llamado a glorificar a Dios prosigue en la segunda parte del versículo 20 y es esta: glorifica a Dios por su generosidad. Glorifica a Dios por su generosidad. Versículo 20 prosigue diciendo: mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Esta segunda vertiente de este llamado a glorificar a Dios nos llama a glorificar a Dios por su generosidad. Dios tiene la capacidad de hacer todo, pero no queda ahí la cosa. En esta progresión piramidal de la capacitación en el poder de Dios nos muestra que Él no solo tiene la capacidad de hacerlo, sino que lo hace de acuerdo a su generosidad. Cada expresión tiene sentido en sí misma, pero esta es la progresión lógica del pasaje. Dios es poderoso para hacer, Dios es poderoso para hacer todo. Pero no queda ahí. Dios es poderoso para hacer todo más abundantemente. Dios es poderoso para hacer todo más abundantemente de lo que pedimos. Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Vemos la progresión, cómo va construyendo, como con los legos vas construyendo poco a poco hasta que tiene sentido toda la expresión.
De esta misma manera, el versículo no solo resalta que hemos de glorificar a Dios por su capacidad, sino también por su generosidad al ejecutarla. Porque dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Dios tiene la capacidad para hacer todo, fíjate, mucho más abundantemente. Ya solo la palabra abundantemente en su forma original es la mayor de las comparaciones imaginables. Significaría abundante en exceso, infinitamente. Esto es solo la palabra abundantemente. Pero la capacidad de Dios es generosa abundantemente, mucho más allá de toda comparación. Es rebosante, copiosa, excesiva, desbordante, y así utiliza otro modificador a este superlativo y dice, mucho más abundantemente. Y nos quedamos sin palabras, las palabras se quedan cortas, pero aún las palabras en esta forma y expresión es la capacidad más extrema para describir la generosidad de Dios. Dios puede hacer todo generosamente, mucho más abundantemente. ¿De qué? De lo que pedimos o entendemos. No importa lo que pidamos o no importa que lo entendamos o no, Dios puede hacerlo y Dios tiene la generosidad abundante para hacerlo. No importa lo que pidas a Dios, no está fuera de su alcance ni de su capacidad, ni más allá de su generosidad. Y no soy un predicador de la prosperidad, pero no dejemos que los falsos predicadores le roben a Dios la gloria por tergiversar las verdades bíblicas y hagamos un diosecito a nuestra imagen y semejanza como una reacción a lo que algunos usan en una dirección inadecuada. Ahora, Dios cumple su voluntad, no cumple la nuestra. Y Dios no está obligado a hacer lo que nosotros pedimos. Pero Él, si quiere, lo puede hacer para gloria de su nombre y para bien de sus hijos. Nosotros tenemos que tener la actitud de someternos a la voluntad de Dios, no querer someter a Dios a nuestra voluntad. Es muy distinto. Y fijémonos, esta afirmación es verdad en general, pero está específicamente afirmada en un contexto. No importa lo que pidas a Dios, no está fuera de su alcance ni de su capacidad. Está en el contexto de una oración que Pablo acaba de pedir específicamente dos cosas para los efesios. ¿Qué dos cosas ha pedido para los efesios? Fortaleza espiritual y profundización en el amor de Cristo. Fortaleza espiritual y profundización en el amor de Cristo, versículos 14 al 19. Dios puede cumplir abundantemente lo que pedimos y Pablo estaba pidiendo para ellos especialmente esto, fortaleza espiritual y profundización en el amor de Cristo. ¿Estás débil espiritualmente? Dios es el que puede fortalecerte. Pídele a Dios que te fortalezca, que lo va a hacer por medio de su palabra en el poder de su Espíritu. Necesitas profundizar en el amor de Dios. Dios va a ayudarte a profundizar en el amor de Dios mucho más abundantemente de lo que pidas o ni siquiera entiendas. Pero esta afirmación es también verdadera no solo en las cuestiones espirituales, sino también en las materiales, porque Dios no tiene límites en su capacidad y derrama generosamente sobre sus hijos en distintas áreas de su vida. Aún de gracia sobre los incrédulos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios derrama bendiciones inmerecidas. Si una persona ha prosperado en la vida es porque Dios ha hecho que sea así, aún en los incrédulos. Dios es el que pone a las personas en el poder. Dios es el que les da la capacidad. Lo triste es que ellos no lo reconocen y no le dan la gloria a Dios. ¿Recordamos el episodio en el que el leproso vino al encuentro de Jesús? Ahí en el primer capítulo de Marcos nos narra esta historia. Y el leproso vino con una petición a Jesús y le rogó, se arrodilló ante él y dice Marcos 1:40, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué contestó Jesús? Hombre, ¿cómo me haces esa petición? Me es imposible. ¿Cómo eres tan poco espiritual? No, dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio.
Ahora esta es la pregunta y la petición adecuada. Si quieres, puedes. No es que Dios no tenga capacidad, es si quiere. Y si Él quiere, de acuerdo a su plan perfecto y lo que realmente nosotros necesitamos, porque en muchas ocasiones pedimos lo que no necesitamos, aunque a nosotros nos gustaría tenerlo. La capacidad generosa de Dios va mucho más allá de lo que podamos pedir. No hay nada que le pidamos que está fuera de su alcance. Si Él quiere, puede, y si no quiere, es porque no es lo mejor para nosotros, según su voluntad perfecta y sabia. Dios está interesado en nuestro corazón, no en lo que tenemos o dejamos de tener. Y muchas veces no nos da lo que pedimos porque nuestro corazón no está preparado para tenerlo. En muchas ocasiones la gente piensa, bueno, si tuviera más dinero la vida sería más fácil. No necesariamente. Yo conozco hermanos que son multimillonarios y nunca lo dirías, y me han confesado muchos de ellos, mira, mi vida era mucho mejor antes de tener todo este dinero. Porque es una lucha espiritual constante en muchas cuestiones. Bueno, el Señor nos da lo que necesitamos y si a ese hermano le ha dado eso es porque Él en su plan está obrando en su vida y en su corazón más allá de ese recurso que le ha dado y lo está usando también para la extensión del Evangelio y para su gloria. No tenemos que orar ni para ser ricos ni para ser pobres. No es más espiritual ser pobre que rico, ni rico que pobre. No, tenemos que orar para que el Señor sea glorificado y nos dé de acuerdo a su voluntad. Y ya sea en abundancia o en escasez, podemos vivir en Cristo. Ese es el versículo de Filipenses 4:13. El otro día pasaba por aquí por Cali, lo poco que he visto del hotel aquí, de aquí al hotel, y vi un cartel. Bueno, lo pintaron ahí en una callecita. Todo lo puedo en Cristo, ya ni siquiera que me fortalece, ya cortaron, ¿verdad? Un versículo totalmente fuera de contexto. ¿Cuál es el contexto? Pablo está agradeciendo a los filipenses su participación en el Evangelio, con él su apoyo económico para su sostenimiento, pero él les dice, he vivido en abundancia y en escasez, y he aprendido el secreto del contentamiento. Este es el secreto del contentamiento, no es ni la abundancia ni la escasez. Todo lo puedo, ese todo que es abundancia y escasez y todo en media, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En dónde lo puedo? En Cristo. He aprendido a vivir con contentamiento en Cristo. Cristo es el que me fortalece independientemente de mis circunstancias. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que sin estudiar en Cristo vas a aprobar. No quiere decir que en Cristo voy a batir un récord mundial ahora que están los mundiales de atletismo. No quiere decir que vas a meter 7 goles porque Cristo te va a fortalecer. No quiere decir que vas a ascender porque todo lo puedo en Cristo me fortalece. No, no quiere decir eso. Claro que Dios puede hacerlo si Él quiere. Pero está diciendo que hemos de estar contentos, satisfechos en Cristo. Él nos fortalece independientemente de que estemos en abundancia o en escasez o en un punto entre medias. Y eso nos engloba a todos. La capacidad generosa de Dios está también más allá de lo que entendemos o podamos llegar a pensar. Dios es capaz de hacer cosas que ni siquiera podemos llegar a pensar ni concebir. Su capacidad carece de límites, ni siquiera nuestros sueños inimaginables agotan la capacidad de Dios. No los sueños raros y falsos. Hemos visto ya varios ejemplos de la capacidad inimaginable de Dios para hacer lo que los hombres ni siquiera pueden soñar. Pero fíjate, pensemos por algún momento, ¿alguien podría pensar que Jesús resucitaría? Ni sus discípulos pensaban así cuando Jesús les dijo hasta en 3 veces que Él iba a morir, iba a resucitar, y sus discípulos se quedaban con que iba a morir y es como si no hubieran escuchado que iba a resucitar. Y es en ese contexto en el que Pedro le dice, no, Señor, yo lo impediré. No tiene que ser así, es cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tienes en la mente las cosas de los hombres, no las de Dios. Ese no es el plan de Dios. Ni imaginaban, Jesús les estaba diciendo, voy a morir, pero a resucitar. Hasta 3 veces en el Evangelio se lo dice. Ni lo podían imaginar. ¿Alguien pudiera imaginar que Dios llamaría a Pablo, perseguidor de Cristo y de su iglesia, para servirle como ministro del Evangelio y encima a los gentiles?
Ni Pablo lo pensaba, por eso en Efesios 3:7 dice, del cual fui hecho ministro del Evangelio a los gentiles, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Fue por el poder de Dios que yo ahora inimaginablemente no solo me ha salvado, sino que me ha cambiado y de perseguir a la iglesia de Cristo ahora predico a Cristo y predico a Cristo a los gentiles, con los cuales no quería nada que ver anteriormente, como fariseo de fariseos. ¿Quién se hubiera ni siquiera planteado que dos pueblos enfrentados a muerte por siglos iban a ser reconciliados? Y no solo reconciliados, sino unidos en una nueva humanidad, en un nuevo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Pero Dios ejercitó su capacidad generosamente para llevarlo a cabo, como Efesios 2 afirma. ¿Quién hubiera dicho que los hijos de desobediencia, los hijos de ira, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos iba a dar vida espiritualmente, pero Él ejercitó su capacidad generosamente por gracia, por medio de la fe? Y no solo nos dio vida espiritual, sino que nos adoptó como sus hijos, y no solo como sus hijos, sino como coherederos con Cristo Jesús, y tenemos una herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros. ¿Quién hubiera podido imaginar eso? Ningún hombre hubiera podido imaginar eso. Dios actúa generosamente, más allá de lo que pedimos o entendemos. Según, continúa el pasaje, el poder que obra en nosotros. Es decir, por medio de su Espíritu que ahora habita en nosotros. En realidad, esta es la realidad de la promesa que Dios hizo a sus discípulos. Jesucristo mismo, Dios hecho hombre, en Hechos 1:8, cuando dijo, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Este es el poder que obra en nosotros, dentro de nosotros, que está en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios en su Espíritu. Es el que obra poderosamente en nuestras vidas. Es el que nos fortalece, es el que nos capacita, es el que nos salva, es el que nos preserva nuestra salvación, es el que nos santifica. Es el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Cómo no iba a irrumpir Pablo en esta doxología que glorifica la generosa capacidad de Dios, mostrada en su propia vida, pero también en la vida de los hermanos y que iba más allá de sus peticiones e imaginación? No pongas a Dios en una caja de zapatos, no le encierres en una habitación. No le confines en una ciudad ni le coloques un corsé. En su lugar glorifica a Dios por su capacidad generosa que va más allá de nuestras peticiones y aún la más salvaje imaginación. Si Dios quiere, puede. Yo recuerdo cuando tenía el deseo, y gracias a Dios lo sigo teniendo por su gracia, de servir al Señor, y quería capacitarme acudiendo a un seminario. Y la mejor opción en aquel momento, la única que me recomendaron mis pastores, era ir a Estados Unidos. Esto fue en 1999. No sabía inglés para ir a estudiar a Estados Unidos. De hecho, en el instituto yo suspendía inglés. Y luego fui a la universidad y estuve 4 años en la universidad sin mirar más inglés. No tenía los recursos económicos, ni yo, ni mi familia, ni de lejos, ni siquiera para montarme en un avión y llegar a Estados Unidos. Ni siquiera había salido de mi país y poco de mi ciudad. Así que comencé a orar. Humanamente era imposible, pero el Señor quiso, y cuando quiere, no dudes que puede. Gloria a Dios por su generosidad. Y podría contar muchas historias de cómo el Señor lo hizo posible, pero tenemos que proseguir, hermanos, con el pasaje. Recuerdo como congregación, ahí en León, estuvimos orando 25 años. 25 años largos por un lugar de culto. Y el Señor contestó a esa oración. 10 años más cada mañana antes de la reunión de las 11 nos juntábamos, no para tomar café y bollería, eso todo el mundo aparece, ¿verdad? Había una fila ahí, hermanos. ¡Qué bendición!
Yo, aunque hubiera querido, no me daba tiempo a ponerme a la fila. No, para orar. Nos juntábamos para orar antes. Confiando en el Señor. Señor, si tú quieres puedes, y si no, nos sometemos a tu voluntad. Humanamente era imposible. La iglesia evangélica en España ni siquiera podía poner el cartel de iglesia evangélica no hace tanto. Era perseguida, había represión. No solo en la Inquisición, sino posteriormente durante muchos años y siglos. Y cuando parecía que se vislumbraba algo de libertad, Franco, el dictador, llegó al poder y también reprimió la libertad de culto. Y el Señor, en su voluntad y en su gracia, en su misericordia, no solo nos dio un terreno en la mejor zona de la ciudad, que solo por sí mismo valdría 4 o 5 millones de dólares, para ponerlo en perspectiva, sino que además permitió que edificásemos un lugar de culto para el ministerio, para su gloria. Nosotros hicimos todo lo posible, ofrendamos todo lo posible y descansamos y confiamos en el Señor. Y si Él quería, podía. Y yo me repetía a mí mismo y le repetía a la congregación, si el Señor solo permite que hagamos un agujero, gloria a Dios por ello, no merecemos ese agujero para la cimentación. Y si no acabamos la obra, gloria a Dios por ello, no merecemos hasta donde hemos llegado, pero si el Señor quiere, puede. Ahora, una vez que el Señor te da la bendición, no idolatres la bendición, sino al Dios de la bendición, y úsalo como un medio para su gloria, para extender el Evangelio, para ser bendición a otros, para plantar otras iglesias, para entrenar a otros, porque tiene un propósito. Ha de ser utilizado para su gloria, no es para nuestro confort, no es para nuestra propia honra. Y estaríamos haciendo lo mismo debajo de un puente. El lugar es totalmente secundario, totalmente secundario. Hay mucha gente muy preocupada por el lugar. No importa el lugar que Dios te dé en ese momento es el que necesitas. Utilízalo adecuadamente para la gloria de Dios. Recuerdo la primera actividad del seminario Berea, un día frío de enero del año 2010. En León nieva, hermanos. Hace frío de verdad. Y llegaron las 2 primeras personas a la conferencia. No era una conferencia como Baluarte la verdad. Mucha gente, te regalan una taza. Gracias por el regalo. No, yo sinceramente empecé las conferencias, estaba solo. Yo hacía la inscripción, yo ponía los carteles en las puertas, yo hacía las fotocopias, yo cobraba el registro, yo recibía a la gente, yo ponía las sábanas en las habitaciones, yo di la conferencia, lo hice todo. No es recomendable, pero era lo que había que hacer en ese momento, lo que hiciera falta. Llegaron las 2 primeras personas a la conferencia y lo hacíamos en el centro de retiros de Toral, pernoctaban allí y un día frío, ya de noche, y no había nadie. Llegaron y solo estaba yo, les mostré su habitación, les acompañé y miraban alrededor y yo decía, esto andan buscando más gente. Se van a ir casi los 2 que vinieron. Y me preguntaron finalmente, se les veía en los ojos y me preguntaron, ¿va a venir alguien más? Les dije, sí, alguno más vendrá. No vinieron tantos, pero muchos, gracias a Dios, los que vengan, está bien. Unas 30 personas. Gracias a Dios por esas 30 personas. Y luego al año, hicimos otra conferencia y en lugar de crecer, menguó y vinieron 10 personas. Y yo recuerdo, fue probablemente la mejor conferencia berea que hemos tenido con el pastor Steve Fernández. Tradujimos su libro sobre la justificación. Fue un tiempo increíble y todo el que asistió, y gente de la que asistió ahora está plantando iglesias y pastoreando, de esos 10, tiene un recuerdo increíble esa conferencia. Porque no importa el número. Pero ¿quién hubiera imaginado en ese tiempo que después de los años, gracias a Dios, ahora después de más de una década, miles de personas han pasado por esas conferencias, los han escuchado por internet, o que tenemos ya 112 graduados del seminario Berea en todo el territorio nacional, incluso Portugal, norte de África, Francia, Alemania, un hermano de Ecuador que ha regresado allí? O que el Señor nos hubiera permitido tener extensiones en Andalucía, en Murcia, en Canarias, que ahora nos están pidiendo una extensión en Portugal, en portugués. Yo no hablo portugués y no tengo intención de aprenderlo.
pero alguien tendrá que traducir y sobre todo formar a los hermanos de Portugal para que luego ellos puedan llevar la obra a cabo. ¿Quién hubiera imaginado algo así? El otro día un hermano que ha servido al Señor durante muchos años, ya en sus 80 años aproximadamente, un hermano piadoso, me escribió un correo y me dijo: doy gracias a Dios que Él ha establecido un seminario como Berea en nuestro país, algo inimaginable no hace tanto. Inimaginable, ¿quién lo ha hecho? Dios. No me miréis a mí, yo no lo he hecho. Es Dios quien lo ha hecho, yo ni hubiera podido imaginar eso. Llevamos orando y seguimos orando por plantación de iglesias bíblicas en España. ¿Quién hubiera imaginado que ahora se están plantando iglesias bíblicas en España después de entrenar hombres para la plantación de iglesias bíblicas? Gracias a Dios, el Señor está permitiendo colaborar de alguna manera y apoyar y mentorar. Una iglesia está plantando en Oviedo, al norte, una hora al norte de nosotros, la 7ª área metropolitana más grande de España, cubriendo una región. ¿Y sabes cuándo se empezó a plantar esa iglesia? Durante el COVID, cuando todo estaba cerrado, se plantó esa iglesia. Inimaginable. Y recuerdo que estaba hablando con el hermano y le visitaba y estábamos viendo lugares para cuando pudieran empezar a reunirse. Y estábamos hablando, mira, si hubiera que elegir un momento para plantar una iglesia, este es el peor momento para plantarla. De hecho, ni se podían reunir. Pero si el Señor quiere, puede. ¿Sabes cuándo el Señor comenzó a plantar su iglesia? Con la persecución del Imperio Romano. Los apóstoles muriendo martirizados. ¿Es un buen momento? Pienso que no, humanamente hablando, pero en el plan de Dios era el mejor momento. Gracias a Dios, no solo por esa iglesia. Hace un año mandamos a una familia de nuestra iglesia, después de años de formación, al mejor que teníamos. Yo hubiera preferido que se quedara copastoreando la iglesia. Nuestro querido hermano Tam Molina, a plantar una iglesia en Santiago de Compostela, un bastión del catolicismo donde acaba el camino de Santiago. Para pastorear a un grupo de 10 personas que necesitaban pastoreo y se necesitaba plantar una iglesia allí. Gracias a Dios que el Señor está levantando otros hermanos. En Madrid se está plantando una iglesia hace menos de un año con Ever Torres. Otros hermanos graduados del seminario, 2 hermanos, están plantando una iglesia en Sevilla y así está extendiéndose. Gloria a Dios por ellos, es nuestro deseo porque es algo bíblico. Más allá de lo que pedimos ni imaginamos, este es nuestro gran Dios. Y así hemos de orar y así hemos de pedir, pero dependientes del Señor y queriendo que la gloria del Señor se extienda y más personas lleguen al conocimiento de Cristo y más personas sean parte de iglesias bíblicas que se extiendan igualmente a otros lugares. Eso no lo ha inventado nadie, eso lo ha inventado Dios. Ese es el plan de la Gran Comisión, hermanos, y con esto hemos de estar comprometidos y orando. Yo estoy orando por esta iglesia. Y los hermanos en la Iglesia de León están orando por esta plantación, al igual que otras plantaciones. Nuestra oración es que el Señor se establezca, pero que el Señor os use para extender el Evangelio en Colombia y más allá de Colombia, los países cercanos. Y el Señor esté usando a los hermanos de países cercanos también para plantar iglesias. No importa el número, importa que el Señor sea glorificado predicando su palabra y el Evangelio. El Señor hará la obra. Esto hemos de orar. Tenemos un Dios poderoso. ¿Cómo podemos crecer en nuestra adoración a Dios por su generosidad hacia nosotros? Una palabra, recordando. Yo según miro atrás y recuerdo todas estas cosas, solo me llena de mayor gratitud y de adoración al Señor, pero cada uno de nosotros en nuestra vida, según miramos atrás y recordamos cómo el Señor ha sido generoso y fiel y ha mostrado su gracia en nuestras vidas, le adoramos, ¿no es así? Ese es el corazón del Salmo 44. El Salmo 44:1 comienza diciendo: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Hemos de ser un pueblo con memoria. ¿Y sabes qué? Tras recordar en los versículos 2 al 7 del Salmo 44 de manera específica maneras en las que Dios había obrado en sus vidas y en la historia, cómo acaba, versículo 8,
Adoración. En Dios nos hemos gloriado todo el día y por siempre alabaremos tu nombre. ¿Cómo puedes glorificar a Cristo en su generosidad? Recordando, teniendo memoria. Hay una tercera vertiente del llamado a glorificar a Dios en este pasaje. No solo glorifica a Dios por su capacidad, no solo glorifica a Dios por su generosidad, sino en tercer lugar, la tercera vertiente del llamado a glorificar a Dios es glorifica a Dios en la iglesia. Glorifica a Dios en la iglesia. Versículo 21, fíjate lo que dice. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Hemos de glorificar a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús. En la iglesia es central en la carta a los Efesios. En el capítulo 1 vemos que la cabeza de la iglesia es Cristo. En el capítulo 2 observamos que la iglesia es la casa de Dios compuesta tanto por gentiles como judíos en Cristo. En el capítulo 4 apreciamos cómo Dios dio unidad y dones a su iglesia. En el capítulo 5 contemplamos cómo Cristo ama, preserva, cuida y sustenta a su iglesia, y así es el modelo a seguir por los esposos, como hemos visto ayer en la conferencia. Y aquí en el capítulo 3 afirma que es en la iglesia donde Dios ha de ser glorificado. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un club, la iglesia no es una institución académica, la iglesia no es una ONG benéfica, no es un edificio físico, la iglesia no es un grupo de autoayuda, no es una institución religiosa, ni organización ética, ni sociocultural, ni sociopolítica, ni mucho menos la iglesia es un centro de activismo. La iglesia tampoco es el nuevo Israel. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es simplemente esto: un grupo de personas que pertenecen a Dios como su pueblo, universal y localmente, y pertenecemos por medio de Cristo, quien es nuestro Señor, Salvador, cabeza y pastor. Y ¿sabes qué? La iglesia siempre prevalecerá, porque ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Glorificamos a Dios en la iglesia. Y el pasaje añade, y en Cristo Jesús. Es realmente la única posición en la que podemos glorificar a Dios genuinamente, estando en Cristo. Pero a la vez Dios es glorificado en Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, quien es la cabeza de la iglesia y por medio de quien existe la iglesia. Dios es glorificado cuando Cristo es exaltado. ¿Quieres glorificar a Dios? Exalta a Cristo, pon en alto a Cristo, proclama a Cristo, habla de las bondades de Cristo, de las virtudes de Cristo. Filipenses 2, 9 al 11 dice, hablando de Cristo, por lo cual Dios, Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Cristo, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Glorificamos a Dios en Cristo Jesús, no solo posicionalmente, que es la única manera verdaderamente de glorificarle, sino que además glorificamos a Dios cuando exaltamos a Cristo. Y Dios va a prosperar y bendecir a una iglesia que exalta a Cristo. Porque ese es el plan divino. Dios Padre exalta a Cristo, Dios Espíritu Santo, Juan 17, glorifica a Cristo y es parte de su ministerio en nosotros. Si Dios Padre y Dios Espíritu Santo glorifica y exalta a Cristo, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces? Glorificar y exaltar a Cristo. Dios siempre ha usado personas insignificantes para darle gloria. Y cuando usa personas insignificantes como nosotros, esto le trae aún una gloria mayor. ¿A quién utilizó Dios para derrotar a Goliat? Al pequeño David, que no era más que un muchacho. ¿A quién usó Dios en Pentecostés para salvar a miles de personas por medio de una única predicación? A Pedro, que no era más que un pescador.
¿A quién empleó Dios en la Reforma Protestante para que la Iglesia volviera a la palabra y darle la gloria solo a Él? A Lutero, que era un humilde monje de una ciudad alemana. ¿De quién se sirvió Dios en el gran avivamiento americano del siglo XVIII? Entre ellos de George Whitefield, un mozo de posada. Como afirma Spurgeon, Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, y cito, y esto lo dijo en su mensaje, en su predicación, el 17 de julio de 1859, y sigue siendo verdad hoy. Dios no obra con los caballos o con el carro de Faraón, sino con la vara de Moisés. Él no realiza sus prodigios con el torbellino y la tormenta, lo realiza a través del silbo apacible y delicado. ¿Para qué? Para que toda la gloria y todo el honor sean suyos. Cristo fue exaltado en su humillación. Y así Dios es glorificado. Dios es glorificado en su iglesia, llena de pecadores insignificantes, salvos por la gracia de Dios, y por eso Dios es glorificado. Dios no es glorificado en las grandes empresas bursátiles, ni tampoco en las tribunas parlamentarias de las principales naciones. Él no es glorificado en las tabernas ni en los medios de comunicación más influyentes. Esto no nos ha de sorprendernos, porque este nunca ha sido el plan de Dios. Dios se glorifica en su iglesia. Lo que tiene que sorprendernos es cuando Dios no es glorificado en su iglesia. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puede ser Dios glorificado en su iglesia? Dios es glorificado en su iglesia cuando su palabra es predicada fielmente, en lugar de ideas humanistas y sociales de la época. Dios es glorificado en su iglesia cuando cantamos alabanzas a su nombre, en lugar de estar centrados en nuestros problemas y preocupaciones. Dios es glorificado en su iglesia cuando se predica a Cristo exaltado en lugar de predicar y exaltar al hombre. Dios es glorificado en su iglesia cuando nos dedicamos a cumplir la gran comisión en lugar de centrarnos exclusivamente en nosotros. Dios es glorificado en su iglesia cuando nos congregamos, pero también cuando nos disgregamos viviendo vidas para su gloria. El propósito de la iglesia es adorar y agradar a Dios, y a eso se ha de dedicar toda iglesia verdadera. Dios es glorificado por su capacidad, por su generosidad en la iglesia. Y finalmente la cuarta vertiente del llamado a glorificar a Dios es: glorifica a Dios en todo tiempo. Glorifica a Dios en todo tiempo. Fijémonos, versículo 21 al final. Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios merece la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y ambas expresiones son una referencia temporal. Generaciones da a entender distintos periodos de vida que finalmente llegan a un fin. También podría decirse por todas las edades. Dios merece la gloria no solo en una generación de vida humana, sino en todas las generaciones. Es decir, mientras haya vida en esta tierra, Dios merece ser glorificado. Siglos es una referencia temporal. Se usa en la Biblia para hablar de un tiempo extendido. Sin embargo, en este pasaje, cuando se utiliza repetidamente, da a entender la eternidad. Dios merece ser glorificado eternamente. Así lo afirma la palabra de Dios. Dios merece ser glorificado en cada generación. En la de Pablo, en la nuestra. En las pasadas, en las futuras, mientras exista vida en esta tierra. Pero no solo eso, Dios merece ser glorificado en la eternidad futura, al igual que en la eternidad pasada. Dios eterno merece ser glorificado eternamente, independientemente de la época o el tiempo. Recuerdo hace unos años leer la biografía de John Newton, que vivió en el siglo XVIII. La mayoría le conoce por ser el escritor del himno Sublime Gracia, pero su verdadero legado es una obra titulada Una narrativa auténtica. Fue una obra que escribió para describir su vida en estas cartas que se imprimieron hasta en 9 ocasiones antes del final del siglo XVIII. Muestra cómo Cristo cambió su vida. Y Newton escribe en uno de sus himnos el sentir de todo creyente. Y dice esto:
Cuando hayamos en el cielo 10.000 años disfrutado, esplendentes como el sol en su brillar, no nos restan menos días para loar al Dios amado que en el punto venturoso al comenzar. Toda la eternidad vamos a estar adorando al Señor. Pero ahora hemos de hacerlo igualmente. Anhelamos ese día que estemos con Dios para glorificarle para siempre, pero en el presente, en nuestra generación, hemos de adorarle. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que adorarle independientemente de tu edad. Algunos piensan que Dios es para los niños, otros que es para las señoras mayores. Los hay que afirman y dicen, ya pensaré en Dios cuando sea mayor, pero la Biblia enseña que somos llamados a adorarle independientemente de nuestra edad. Esto significa que somos llamados a adorarle independientemente de nuestras circunstancias. Algunos piensan que Dios es para los momentos difíciles. Otros afirman, ya le adoraré cuando me vaya bien en la vida, pero el llamado es adorarle en todo tiempo. Pablo adoraba a Dios en la cárcel. Fíjate en los Efesios, les llama a adorar a Dios fuera de la cárcel. No importa las circunstancias, sino su carácter. El creyente le adora independientemente de su situación. Hemos de adorarle hoy. Y esta es una verdad ineludible, una verdad que necesita ser reafirmada, subrayada, resaltada. Por eso concluye el pasaje diciendo, amén. Así concluye esta doxología, así sea. No solo reafirmando este llamado, sino embargado por la gloria de Dios, este amén es una repetición de todas esas palabras, de nuevo, solo que en una única palabra. Amén. Soli Deo Gloria. Tras la Reforma Protestante, esta terminología volvió a la palestra alguna generación después, de la mano de uno de los músicos y compositores más sobresalientes de la historia, Händel. Precisamente, si alguien pudiera atribuirse algún tipo de gloria humana, creo que ese sería Händel transcomponer el Mesías. Su amigo Charles Jennens le dio a Händel un texto, y este texto se componía de versículos bíblicos de Isaías, Salmos, las epístolas paulinas y Apocalipsis principalmente. Y estos versículos eran una recopilación de aquellos que hablaban de la venida del Mesías, su victoria sobre el pecado y la muerte, la derrota de sus enemigos, su retorno victorioso, el establecimiento de su reino sobre la tierra y la victoria sobre la muerte por la resurrección. Händel, después de recibir este texto, fue prendado por estos versículos, se encerró en casa, trabajó día y noche. ¿Y sabes cuántos días le llevó a acabar su famosa obra, tanto en la parte lírica como instrumental? 24 días. 24 días. Algunos en 24 días ni entonamos cantando. Ni toda la vida en la iglesia y damos bien el tono. Händel en 24 días hizo esta gran obra que aún hoy en día es de reconocimiento universal. ¿Sabes cómo firmó su obra? SDG. SDG no son sus iniciales. Soli Deo Gloria. Esto es lo que ha de llevar la rúbrica de la vida de cada creyente y cada iglesia. SDG. Soli Deo Gloria. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, estamos tan agradecidos que te has revelado a nosotros y nos has revelado tu gloria que es finalmente inabarcable, inexplicable realmente, y las palabras se quedan cortas para hablar del glorioso Dios que tenemos. Pero gracias por dejarnos
tu palabra, tu Espíritu que mora en nosotros, tu pueblo, tu iglesia. Y cómo realmente lo que nos llena y nos da gozo y es el motor de nuestra vida es tu gloria, Señor. La gloria que hemos visto y hemos experimentado en Cristo Jesús, lleno de gracia y de verdad, la gloria del unigénito del Padre. Y Señor, no podemos llegar y concluir, ni profundizar, ni subir, ni ser exhaustos plenamente en conocer tu gloria, pero según profundizamos en el conocimiento de tu carácter, tus atributos, tu obra, es suficiente, Señor, para estar embargados y tributarte la gloria que tú mereces. Señor, gracias por salvarnos. Inimaginable. En tu gracia, en tu misericordia. Gracias por hacernos parte de tu familia, de tu pueblo. Y es para tu gloria, Señor. Y oramos que utilices cada iglesia aquí representada para tu gloria, para seguir fielmente predicando tu palabra, proclamando a Cristo, exaltándole en el poder del Espíritu, aún en mucha debilidad, dificultad, pruebas. Pero ahí tú eres glorificado. Y según tú bendices a tu iglesia, tanto espiritual como materialmente, Señor, que lo usemos todo para tu gloria, para la extensión de tu reino. Y cada cosa que disfrutemos en esta vida, o cada tribulación por la que tengamos que pasar de acuerdo a tu plan perfecto y soberano, que solo a ti te demos la gloria, Señor. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.